Hay personas que no temen a la muerte, temen a algo peor. Temen haber vivido la vida equivocada. Temen que, en algún momento invisible del camino, una decisión pequeña haya cerrado para siempre una puerta enorme. Un autobús que no tomaron, una llamada que no hicieron, una carta que nunca enviaron, un amor que dejaron pasar por orgullo, una ciudad que miraron desde lejos hasta que se volvió demasiado tarde. En San Brumario todos tenían una historia así. El pueblo estaba lleno de vidas que casi fueron. Se sentaban en las esquinas como perros viejos, se colaban por las ventanas cuando llovía. Acompañaban a la gente en silencio mientras barría la entrada de su casa o servía café por la mañana. San Brumario no solo recordaba a los muertos, también recordaba las posibilidades. Y las posibilidades, cuando se acumulan durante muchos años, empiezan a parecerse a fantasmas. Tomás Villalba lo sabía, aunque jamás lo habría dicho en voz alta. Era el dueño del Café Bruma, un local pequeño en la calle principal, justo frente a la farmacia cerrada y a 3 casas de la plaza, donde el reloj del ayuntamiento llevaba 15 años marcando las 6:12. Tomás abría el café todos los días a las 7. Antes, cuando su padre vivía, abrían a las 6. Pero después de la enfermedad de su madre, después del entierro de su padre, después de tantos inviernos donde nadie entraba hasta media mañana, Tomás decidió que las 7 era una hora suficientemente digna para empezar una vida que nunca parecía empezar del todo. A las 7 menos 10 encendía las luces, a las 7 menos 5 molía el café, a las 7 en punto levantaba la persiana. El sonido metálico recorría la calle vacía como un bostezo. Luego colocaba las sillas, limpiaba la barra, sacaba del horno los panes que Ramona le dejaba preparados la noche anterior y escribía en la pizarra del día alguna frase que no sabía muy bien de dónde salía. Aquel lunes escribió: «Hoy también cuenta». Lo miró durante algunos segundos. Después borró el también. Quedó «Hoy cuenta». Sonaba menos desesperado. A las 8 entró don Anselmo, que pedía siempre café solo, sin azúcar, y lo removía igual, aunque no hubiera nada que disolver. A las 8:30 entró una mujer con un paraguas rojo, pidió té y no habló con nadie. A las 9 llegó Ramona, se sentó junto a la ventana y preguntó: ¿Tu madre durmió? Tomás secaba una taza, a ratos, ¿y tú? También a ratos. Ramona lo observó con esa mirada que en San Brumario tenían los viejos, una mezcla de cariño, sospecha y cansancio de haber visto demasiadas veces la misma tristeza con distintos nombres. «Te estás quedando viejo antes de tiempo». Tomás sonrió sin alegría. «Eso es porque sirvo café a gente que me lo recuerda». Ramona soltó un sonido parecido a una risa. «Tu padre decía lo mismo». Tomás dejó la taza en la repisa. No le gustaba que mencionaran a su padre tan temprano. El día todavía no tenía defensas. «Mi padre decía muchas cosas». Ramona no insistió. Miró la pared detrás de la barra. Allí colgaban fotografías antiguas del pueblo, un almanaque vencido y un cuadro pequeño con flores secas. Había un espacio vacío entre el almanaque y una repisa de botellas. «Todavía no colgaste tus dibujos», dijo. Tomás fingió revisar la cafetera. «No son dibujos, son papeles viejos». «Eran buenos, eran de otro tiempo». «No, eran tuyos». Tomás levantó la vista. Ramona sostuvo su mirada apenas un segundo y luego volvió a su taza. Ese era el problema con San Brumario. Las personas no necesitaban saberlo todo para acertar donde más dolía. Tomás había dibujado desde niño.
casas inclinadas, pájaros con rostro humano, hombres parados frente a puertas que nunca abrían. Su madre decía que tenía imaginación. Su padre decía que tenía manos inútiles para el negocio. A los 19 años, Tomás recibió una carta de admisión de una escuela de arte en la capital. La llevó en el bolsillo durante 3 días antes de contarla. Aquella semana, su padre tosía sangre en secreto y su madre fingía no darse cuenta. La mañana del autobús, Tomás preparó una maleta. Era una maleta gris, pequeña, demasiado pobre para cargar un futuro. Su madre lo vio desde la cocina. No le pidió que se quedara. Eso lo había perseguido más si se lo hubiera pedido. Solo dijo: «El autobús sale a las 9». Tomás asintió. Su padre estaba en cama. La fiebre lo volvía cruel. Había pasado la madrugada llamándolo egoísta, artista de servilleta, niño ingrato. A las 8:40, Tomás salió de la casa con la maleta. Llegó hasta la parada. Vio el autobús aparecer al final de la calle y entonces oyó una taza romperse dentro del Café Bruma. No fue un gran sonido, no fue dramático, solo una taza. Pero Tomás imaginó a su madre sola, recogiendo los pedazos mientras su padre gritaba desde el cuarto. El autobús se detuvo, las puertas se abrieron, el conductor esperó, Tomás no subió. A veces una vida no cambia con una explosión, a veces cambia con una taza rota. El autobús se fue, Tomás volvió al café. Su madre estaba de rodillas limpiando el suelo. Cuando lo vio entrar, no lloró, no le dio las gracias, solo dijo: «Hay pan en el horno», y eso fue todo. 23 años después, Tomás todavía oía el motor de aquel autobús alejarse algunas noches, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del café y las luces de la calle parecían más viejas que de costumbre. Aquella tarde, después de cerrar, encontró el paquete. Estaba sobre una mesa del fondo. Nadie lo había dejado allí, o al menos él no había visto entrar a nadie con él. Era una caja rectangular, de cartón gris, atada con hilo negro. Encima llevaba su nombre escrito a mano: Tomás Villalba. La letra no era conocida. Tomás miró hacia la puerta. La calle estaba vacía. El cartel del Café Bruma seguía balanceándose bajo la llovizna. Tomás tomó la caja y la llevó a la barra. Dentro había un reloj de bolsillo. Tomás dejó de respirar un instante. Reconoció el objeto antes de tocarlo. Era el reloj de su padre, o parecía serlo. La misma caja plateada, el mismo golpe en el borde izquierdo, la misma cadena oscurecida por los años. Pero aquel reloj había sido enterrado con él. Tomás estuvo en el funeral. Vio a su madre colocar el reloj dentro del ataúd, junto a un pañuelo azul y una fotografía de los tres frente al café cuando Tomás tenía 10 años. No podía ser el mismo. Lo abrió. No había manecillas. En lugar de números, la esfera mostraba una superficie negra y lisa como vidrio apagado. En el interior de la tapa había una inscripción que antes no existía: Segunda hora, porque todavía puede mirar lo que perdió. Tomás sintió un frío desagradable en la nuca. Debajo del reloj había una tarjeta. No tenía logotipo grande, solo un símbolo pequeño, un círculo atravesado por 2 líneas como un reloj partido. La tarjeta decía: Proyecto de reconstrucción de posibilidades personales. Prueba individual asignada. Usuario: Tomás Villalba. Evento raíz detectado 14 de octubre 2001. Hora crítica 8:47 am. Tomás cerró la caja.
La abrió otra vez. Las letras seguían allí. 14 de octubre de 2001, la mañana del autobús. Sintió ganas de reír, pero no lo hizo. En San Brumario, uno aprendía a no reírse demasiado pronto de las cosas imposibles. Esa noche llevó el reloj a casa. Vivía con su madre en el piso de arriba del café. La escalera trasera olía a humedad, café viejo y sopa. Su madre estaba en el sillón, dormida, con la televisión encendida y el volumen demasiado bajo para entender nada. Se llamaba Amalia. Había sido una mujer fuerte, de esas que podían cargar sacos de harina, discutir con proveedores, atender 20 mesas y recordar quién debía 3 cafés desde febrero. Ahora se cansaba de abotonarse la chaqueta. La enfermedad no la había destruido de golpe, la había ido borrando con paciencia. Tomás le acomodó una manta sobre las piernas. Amalia abrió los ojos. ¿Cerraste? Sí. ¿Vino gente? La suficiente para no declararnos en ruina hoy. Ella sonrió apenas. Tu padre decía que un café nunca se arruina mientras alguien entre huyendo de la lluvia. Tomás miró hacia la ventana. Llovía. Mi padre decía muchas cosas. Amalia se incorporó un poco. Soñé con él. Tomás se quedó quieto. ¿Otra vez? No estaba enfermo, estaba joven. Me preguntaba la hora. Tomás sintió el peso del reloj en el bolsillo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que ya era tarde. Amalia cerró los ojos otra vez. Siempre era tarde con él. Tomás no respondió. Fue a la cocina, puso agua a calentar y sacó el reloj. Lo dejó sobre la mesa. Durante varios segundos no pasó nada. Luego la esfera negra se encendió. No con luz azul, no con neón, con una claridad suave, casi líquida, como si dentro del reloj hubiera niebla iluminada por una mañana lejana. Apareció una frase. ¿Desea revisar la hora crítica? Debajo había 2 opciones: abrir, cerrar. Tomás no tocó nada. La palabra abrir se iluminó sola. El reloj hizo un sonido mínimo, no un tic-tac, un latido. La cocina desapareció, o más bien se volvió transparente. Tomás siguió sentado en la mesa, pero frente a él apareció la calle de San Brumario, tal como era 23 años atrás. Más limpia, más joven, más cruel. Vio la parada del autobús, vio la niebla baja, vio el cartel del Café Bruma recién pintado y se vio a sí mismo. 19 años, cabello largo, maleta gris en la mano, ojos asustados fingiendo decisión. Tomás se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. La visión no desapareció. El joven Tomás estaba en medio de la cocina, pero no dentro de la cocina. Era como mirar a través de una ventana abierta a un momento imposible. El autobús apareció al final de la calle. Tomás adulto dio un paso hacia la visión. No. Su yo joven no lo oyó. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron. Esta vez no se oyó ninguna taza romperse. O tal vez sí, pero el joven Tomás no giró. Subió al autobús. Las puertas se cerraron. Tomás adulto sintió que algo dentro de él se partía con una delicadeza insoportable. La visión cambió. La capital, un cuarto pequeño, paredes llenas de dibujos. Tomás joven riendo con gente que no conocía. Luego una galería. Luego una mujer besándolo bajo una marquesina. Luego un taller amplio con luz de tarde. Luego un periódico con su rostro impreso.
Luego, una niña de unos 7 años corriendo hacia él con un dibujo en la mano. La niña lo llamaba papá. Tomás cayó de rodillas. El reloj se apagó. La cocina volvió. El agua hervía. Su madre lo llamó desde el salón. ¿Tomás? Él no pudo responder. Aquella noche no durmió. A la mañana siguiente abrió el café tarde. Ramona estaba esperando bajo el toldo con un paraguas negro. «Son las 8:15», dijo. Tomás levantó la persiana. Hoy el tiempo se distrajo. Ramona entró sin pedir permiso. «Tienes cara de haber hablado con alguien que no estaba». Tomás dejó las llaves sobre la barra. En este pueblo, eso no reduce mucho las posibilidades. Ramona lo miró con seriedad. «¿Qué viste?». Tomás no contestó. Preparó café. Le temblaban las manos. Ramona bajó la voz. «No aceptes regalos sin remitente». Tomás se detuvo. «¿Quién dijo que acepté un regalo?». «Tu cara». Él sirvió el café. «Solo es un reloj». Ramona no tocó la taza. «¿Un reloj que te muestra horas que no pasaron?». Tomás la miró. La anciana suspiró. «Ay, hijo, ¿qué sabe?». Que San Brumario no solo guarda lo que fue, también guarda lo que estuvo a punto de ser. Tomás sintió rabia, no contra ella, contra esa costumbre del pueblo de hablar en frases que parecían advertencias escritas para alguien demasiado orgulloso para decir la verdad completa. ¿Quién lo envió? No lo sé. Claro, no lo sé, repitió Ramona, pero hace años vinieron unos hombres, no eran los mismos de memoria viva, aunque olían parecido. ¿Olían parecido? A gente que cree que el dolor humano puede ordenarse en carpetas. Tomás recordó la placa de la empresa, los archivos, las pantallas, las historias vendidas como servicio. ¿Cómo se llamaban? Ramona buscó en la memoria. Segunda hora. Tomás apretó la mandíbula. ¿Qué querían? Arrepentimientos. La palabra quedó entre ambos como una mosca atrapada. Ramona añadió. Entrevistaban a gente mayor, les preguntaban por decisiones importantes, caminos abandonados, amores perdidos. Decían que era para un estudio sobre bienestar emocional. Siempre dicen algo así. Sí. ¿Y la gente habló? Ramona sonrió sin alegría. La gente siempre habla cuando alguien le promete que su dolor significa algo. Tomás no volvió a mencionar el reloj, pero esa noche lo abrió otra vez. Se dijo que solo quería comprobarlo. Se dijo que era una simulación. Se dijo que mirar no cambiaba nada. El reloj se encendió. ¿Desea continuar la reconstrucción? Tomás tocó la palabra abrir. Esta vez vio su otra vida con más detalle. No eran escenas sueltas, era un día completo. Despertó en un apartamento amplio de la capital, con ventanales enormes y plantas junto al balcón. No estaba dentro de su otro cuerpo, era observador. Era una presencia invisible. Su otro yo, más delgado, mejor vestido, con barba recortada y una seguridad que Tomás jamás había aprendido. Preparaba café en una cocina blanca. Una mujer entró. No era la misma de la primera visión, o quizás sí, pero más mayor. Lo besó en la mejilla. ¿Llegas tarde a la entrevista? Los artistas importantes llegan tarde, dijo el otro Tomás. La mujer rió. Tomás, observador, sintió envidia de aquella risa, no de la mujer, no de la naturalidad. Luego apareció la niña, cabello oscuro, ojos curiosos, traía un cuaderno lleno de dibujos.
«Papá, mira». El otro Tomás se agachó. La niña le mostró un pájaro con manos humanas. «Ese lo inventé yo», dijo ella. El otro Tomás le tocó la nariz. «Entonces es mejor que los míos». La niña sonrió. Tomás, observador, sintió una punzada tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared, aunque no tenía cuerpo dentro de aquella visión. La niña se llamaba Lucía, no Milagros, no Clara, Lucía, un nombre que no pertenecía a su mundo y sin embargo le dolió como si le hubieran arrancado algo real. Pasó la tarde viendo a su otro yo dar una charla en una universidad, firmar catálogos, caminar por calles brillantes, comprar flores, llamar a su hija por teléfono. Nada era perfecto. También había cansancio, también había silencios, también había una discusión con su pareja sobre dinero y ausencias, pero incluso sus problemas parecían pertenecer a una vida más grande. Cuando el reloj se apagó, Tomás estaba llorando. No lloraba por la vida que tenía, lloraba por la facilidad con que había empezado a preferir una vida que no era suya. Durante una semana, Tomás abrió el café cada vez más tarde. Luego no lo abrió un martes, después tampoco el miércoles. Su madre preguntó si estaba enfermo. Él dijo que sí, y era verdad, aunque no del modo que ella imaginaba. Veía la otra vida cada noche. Al principio, durante minutos, luego durante horas. Aprendió sus horarios, sus nombres, sus calles. Aprendió que su otro yo odiaba las aceitunas. Aprendió que Lucía quería ser arquitecta. Aprendió que la mujer se llamaba Vera. Y a veces miraba al otro Tomás como si también se preguntara qué habría pasado si elegía algo distinto. Eso lo tranquilizó. Incluso en la vida perfecta había grietas, pero las grietas ajenas no curan las propias. Tomás empezó a descuidar el café. Olvidaba comprar pan, no respondía a los proveedores. Los clientes encontraron la puerta cerrada 2 mañanas seguidas y dejaron de insistir. Ramona se fue a verlo al piso. Golpeó la puerta. Tomás. Él estaba sentado a oscuras, con el reloj abierto sobre las rodillas. La visión proyectaba una habitación de hotel. Su otro yo estaba frente a un espejo, ajustándose una corbata. «Tomás», insistió Ramona desde afuera, «abre». El reloj latía. En la visión, el otro Tomás levantó la vista, no hacia su espejo, hacia Tomás. Por primera vez lo miró directamente. Tomás dejó de respirar. El otro Tomás frunció el ceño. «¿Quién eres?» El reloj se apagó. Tomás cerró la tapa de golpe. Ramona seguía llamando. Él abrió la puerta. La anciana lo miró y se llevó una mano al pecho. «Te estás consumiendo». «No, estás pálido como un hombre que duerme en otra parte». Tomás quiso reír. No pudo. Me vio. Ramona no preguntó quién. Entonces ya no es una simulación. No diga eso. ¿Qué quieres que diga? Diga que estoy cansado. Diga que estoy loco. Diga que es una máquina muy cara haciendo trucos. Ramona entró sin permiso. Vio el reloj sobre la mesa. No lo tocó. Ese objeto no te enseña lo que perdiste. Te enseña lo que necesitas perder para seguir mirándolo. Tomás levantó la voz. ¿Y qué sabe usted de perder una vida? Ramona lo miró con calma dolorosa. Más de lo que crees. Él se arrepintió de inmediato, pero ya era tarde. Ramona tomó aire. Cuando tenía 20 años, un hombre me pidió que me fuera con él a Buenos Aires. Yo no fui. Me quedé porque mi padre estaba enfermo. Después mi padre mejoró. El hombre se casó con otra y yo pasé años pensando que mi vida real era un castigo por haber sido buena hija. Tomás bajó la mirada.
Ramona continuó, hasta que entendí algo. Uno puede convertir cualquier decisión en una cárcel si la mira el tiempo suficiente desde afuera. Tomás apretó el reloj en la mano. Yo tuve una hija en esa vida. Ramona se quedó en silencio. Esa era la frase que no admitía consuelo fácil. No, dijo finalmente, otra versión de ti tuvo una hija. Se llamaba Lucía. Tomás, tiene mis ojos. Tomás, dibuja pájaros con manos. Ramona cerró los ojos. Ay, hijo, él sintió vergüenza. No puedo perderla 2 veces. No puedes perder lo que nunca estuvo aquí. Eso no lo hace menos real. Ramona no respondió, porque quizás no había respuesta. Esa noche, Tomás volvió a abrir el reloj, no por curiosidad, no por necesidad. La esfera mostró una frase nueva. El observador ha sido detectado. ¿Desea habilitar la interacción? Tomás sintió miedo y alivio. Tocó sí. La visión apareció. Era el taller de la otra vida. El otro Tomás estaba solo, sentado frente a un lienzo en blanco. No se sorprendió al verlo. Tardaste, dijo. Tomás adulto, el del café Bruma, miró alrededor. Por primera vez podía verse las manos dentro de la visión. Estaba allí de algún modo, no completo, pero presente. ¿Puedes oírme? Desde hace días. No es posible. El otro Tomás sonrió. Esa frase parece más tuya que mía. Tomás sintió una mezcla de rabia y fascinación. ¿Quién eres? La pregunta interesante es ¿quién eres tú? Yo soy Tomás Villalba. Yo también. Tú eres una simulación. El otro Tomás miró su lienzo. Qué palabra tan cómoda para no sentir culpa. No existes. Entonces, ¿por qué te duele mirarme? Tomás no respondió. El otro se levantó y caminó hacia él. Era extraño verlo de cerca. No parecía perfecto. Tenía ojeras, una cicatriz en el mentón, manchas de pintura en los dedos. Llevas días entrando en mi vida como quien mira una casa ajena por la ventana, dijo. Has visto a mi hija, has escuchado a mi esposa, has aprendido mis rutinas y aún así te atreves a decir que yo no existo. Esto es tecnología. También lo era la voz de Clara Robledo. Tomás retrocedió. ¿Cómo sabes eso? El otro sonrió apenas. San Brumario filtra cosas, incluso aquí. ¿Aquí dónde? En la vida que no elegiste. La frase cayó como una piedra en agua profunda. Tomás sintió que el taller se oscurecía un poco. No eres real. El otro Tomás se acercó más. Quizá tú eres el que no debió existir. Tomás despertó en el suelo del salón, con el reloj cerrado sobre el pecho. Amalia lo observaba desde su sillón. Había miedo en sus ojos. Estabas hablando dormido. Tomás se incorporó. No era nada. Decías el nombre de una niña. Él se quedó inmóvil. Amalia lo miró como si hubiera envejecido otros 10 años durante la noche. ¿Quién es Lucía? Tomás no pudo responder. Su madre bajó la vista hacia el reloj. No preguntó de dónde había salido. Quizá lo reconoció, quizá no. Pero su rostro cambió. Ese reloj no debería estar aquí. Tomás lo guardó en el bolsillo. Era de papá. Amalia negó despacio. No, tu padre nunca fue dueño de nada que midiera bien el tiempo. Tomás quiso bromear. No salió. Amalia respiró con dificultad. Tu padre lo recibió una semana antes de morir. ¿Qué? Un hombre se lo trajo.
dijo que era parte de un estudio, que podía ayudarlo a enfrentar decisiones no resueltas. Tomás sintió que la habitación se inclinaba. ¿Papá usó segunda hora? Amalia apretó los labios. No sé cómo se llamaba. ¿Qué vio? Una vida donde yo no estaba. Tomás cerró los ojos. Amalia continuó. Una vida donde vendió el café, se fue al norte, tuvo dinero, otra mujer, otros hijos. Una vida donde no enfermaba tan pronto. Una vida donde tú no le recordabas cada día todo lo que él había abandonado. Mamá. Los últimos días ya no sabía cuál vida era la verdadera. Me miraba como si yo le hubiera robado algo. Tomás recordó a su padre llamándolo egoísta aquella madrugada. Quizá no le gritaba solo a él, quizá le gritaba a todas las versiones de sí mismo que no pudo ser. Amalia susurró. Me pidió que enterrara el reloj con él. Dijo que así se cerraría la otra puerta. Pero volvió. En San Brumario nada se cierra solo porque uno lo entierre. Tomás sacó el reloj. Por primera vez quiso romperlo, pero pensó en Lucía, en sus dibujos, en la forma en que decía papá, y no pudo. La siguiente vez que abrió el reloj, no esperó a que la máquina preguntara. Quiero verla. La esfera respondió. Interacción emocional avanzada puede generar dependencia irreversible. Tomás rió con amargura. Llegas tarde. La visión apareció. Lucía estaba en su habitación dibujando. Tenía 13 años ahora. El tiempo allí parecía avanzar a saltos, como si la vida alternativa creciera con cada visita. Tomás la observó desde la puerta. No podía tocarla. El otro Tomás estaba sentado en la cama mirando el celular. Lucía levantó su dibujo. Papá. El otro no respondió. Papá. Un segundo. La niña bajó el papel. Tomás sintió una rabia absurda. Mírala, dijo. El otro Tomás levantó la vista, pero no hacia Lucía, hacia él. No me des lecciones desde una vida donde ni siquiera existe. Eres un idiota. Soy tú con mejores oportunidades. Y aún así no la miras. El otro se levantó. Lucía no pareció escuchar la conversación. ¿Sabes por qué vienes?, preguntó el otro Tomás. No vienes por mí, no vienes por el arte, ni siquiera por la niña. Vienes porque en mi vida hay alguien que te llama necesario. Tomás no habló. En tu mundo, todos te necesitan para cosas pequeñas. Café, pan, medicinas, llaves, cuentas. Aquí alguien te mira como si fueras destino. Cállate. ¿Quieres robarme eso? Tomás sintió vergüenza porque una parte de él sabía que era cierto. El otro Tomás se acercó. Podemos intercambiar. La palabra no lo sorprendió tanto como debería. Quizás la había estado esperando. No. No lo niegues tan rápido. Eso es imposible. Todo esto lo era ayer. La habitación de Lucía se llenó de niebla. No niebla de ciudad, niebla de San Brumario. El otro Tomás bajó la voz. Segunda hora no abrió una ventana, abrió una comparación. Y las comparaciones siempre quieren un ganador. ¿Qué pasaría? Tú entras, yo salgo. ¿A mi vida? ¿A tu café? ¿A tu madre? ¿A tus sillas vacías? ¿A tus dibujos guardados? ¿A esa vida que desprecias tanto, pero que quizás, vista desde aquí, parece descanso? Tomás sintió un golpe de ira. Yo no la desprecio.
El otro sonrió. Entonces vuelve y vívela. El reloj se cerró solo. Tomás pasó la noche sentado en la barra del café. No encendió las luces. Afuera, la niebla cubría la calle. Dentro, el reloj descansaba sobre la madera como un animal pequeño y paciente. A las 6 de la mañana, Amalia bajó en bata. ¿Vas a abrir? Tomás no respondió. Su madre se sentó frente a él. Cuando eras un niño, dibujabas en las servilletas porque tu padre decía que el papel bueno era caro. Tomás sonrió apenas. ¿Y tú las guardabas? Claro, pensé que las tirabas. Las madres tiran muchas cosas, no todas. Amalia sacó del bolsillo una servilleta vieja, doblada con cuidado. El papel estaba amarillento. En él había un dibujo torpe de una puerta entreabierta. Tomás lo recordó. Tenía 11 años cuando lo hizo. ¿Por qué guardaste eso? Amalia pasó un dedo sobre el dibujo. Porque pensé que algún día querrías saber que siempre estuviste buscando una salida. La frase le dolió, no porque fuera cruel, porque era cierta. Me quedé por ustedes, dijo Tomás. Amalia asintió. Sí, perdí mi vida. Ella levantó la mirada. No había reproche, solo tristeza. Quizá. Tomás esperaba que lo negara, que dijera que no, que había valido la pena, pero todo tenía sentido. Pero Amalia no mintió. Quizá perdiste una vida, dijo, pero no deberías perder también esta odiándolo por no ser aquella. Tomás sintió que algo se aflojaba dentro de él. Su madre extendió la mano. Dame el reloj. No puedo. Sí puedes. Hay una niña. Amalia cerró los ojos. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. ¿Es tuya? Tomás tardó en responder. No lo sé. ¿Está aquí? No. Entonces vuelve. La palabra no era una orden, era una súplica. Tomás tocó el reloj. La tapa se abrió sola. La esfera mostró. Transferencia disponible. ¿Desea ocupar la posibilidad dominante? Debajo, 2 opciones. Sí, no. Amalia no podía ver las palabras, pero vio la luz reflejada en el rostro de su hijo. Tomás. Él miró la opción sí. Pensó en la ciudad, en los cuadros, en Vera, en Lucía, en su otro yo, cansado de ser observado. Pensó en el autobús, en la taza rota, en su padre enfermo, en su madre de rodillas recogiendo pedazos. Y entonces, por primera vez en 23 años, Tomás recordó algo que había olvidado. Cuando volvió al café aquella mañana, después de dejar ir el autobús, su madre no solo dijo, «Hay pan en el horno». Antes de eso, mientras él estaba en la puerta con la maleta en la mano, ella lo miró. Y durante un segundo, solo un segundo, su rostro se quebró de alivio. No le pidió que se quedara, no le dio las gracias, pero respiró como alguien que había estado cayendo y encontró una mano. Tomás había convertido toda su vida en un resentimiento contra ese instante. Pero ese instante también había sido amor, imperfecto, injusto, pesado, real. Tomás tocó no. El reloj vibró. La niebla dentro de la esfera se volvió oscura. Apareció su otro yo en el taller. «Cobarde», dijo. Tomás lo miró con cansancio. «Tal vez. ¿Vas a volver a servir café hasta morirte?» «Puede ser. Vas a pensar en mí cada día. Seguramente. Vas a pensar en Lucía». Tomás cerró los ojos. Sí, el otro Tomás sonrió con crueldad. «Entonces perdiste.
Tomás abrió los ojos. No, solo dejé de competir. El otro iba a responder, pero algo cambió detrás de él. Lucía apareció en la puerta del taller. Ya no tenía 13 años. Era pequeña otra vez. Sostenía el dibujo del pájaro con manos. Miró a Tomás, el verdadero, el del café, y esta vez pareció verlo. ¿Tú también eres mi papá? Tomás sintió que el mundo se rompía en silencio. No pudo mentirle. No. La niña inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué estás triste? Él tragó saliva. Porque en otra vida me habría gustado conocerte. Lucía sonrió, no con pena, con una dulzura que no pertenecía a ningún algoritmo. Entonces, dibújame aquí. La imagen empezó a deshacerse. El otro Tomás gritó algo, pero la voz se perdió. Lucía levantó la mano. Tomás levantó la suya. No se tocaron. El reloj se cerró. Esta vez no latió. Tomás quedó sentado frente a su madre. Amalia lloraba en silencio. Él no había visto llorar a su madre en años. Se levantó, rodeó la barra y la abrazó. Al principio, ella se quedó rígida, sorprendida por el gesto. Después lo abrazó también. No fue un abrazo perfecto. Los dos eran torpes, los dos llegaron tarde. Pero había algo de verdad en esa torpeza que ninguna vida alternativa podía fabricar. Amalia le acarició la nuca como cuando era niño. Creí que también te había perdido, susurró. Tomás cerró los ojos. Yo también. A las 7 abrió el café Bruma. No porque todo estuviera resuelto, no porque el arrepentimiento hubiera desaparecido, no porque dejara de doler. Lo abrió porque el pan seguía necesitando calor, las mesas seguían necesitando manos y la mañana, por alguna razón incomprensible, había decidido presentarse otra vez. Antes de levantar la persiana, Tomás subió al desván y buscó una carpeta vieja. Dentro estaban sus dibujos, los buenos, los malos, los que hizo en servilletas, los que nunca mostró. Los bajó al café y colgó uno a uno en la pared vacía. No era el mejor, era el de una puerta entreabierta. Ramona entró a las 8, vio el dibujo, no dijo nada, pidió café, luego sonrió. Hoy sabe distinto. Tomás sirvió otra taza. Es el mismo. No. La campanilla de la puerta sonó a media mañana. Tomás levantó la vista. Su madre entró primero, más arreglada de lo habitual, con un abrigo verde y el pelo sujeto con una horquilla antigua. Venía acompañada de una mujer que Tomás no conocía. Tendría algo menos de 40, cabello oscuro, ojos atentos, una maleta pequeña en la mano y esa expresión de quien llega a un lugar intentando no parecer perdida. Amalia sonreía como si trajera una noticia cuidadosamente escondida. Tomás, dijo, quiero presentarte a alguien. Él secó sus manos en un paño. La mujer miró el café con curiosidad, no con desprecio. Eso ya era raro. Ella es Milagros, dijo a Amalia, la hija de Marta, viene a hacerse cargo de la escuela. Milagros extendió la mano. Hola. Tomás la tomó. Hola. Fue un saludo común. Nada se iluminó, ningún reloj sonó, ninguna música secreta llenó el café. Y quizá por eso le pareció importante. Milagros miró la pizarra. Tomás había escrito, hoy cuenta. Ella sonrió. Buen recordatorio. Lo escribí sin pensar. A veces así salen las cosas más honestas. Tomás bajó la mirada incómodo. Amalia intervino.
Milagros se queda en la casa de la escuela hasta que arreglen la calefacción. Sí la arreglan, dijo Milagros. Me advirtieron que en San Brumario las cosas antiguas no se rompen, solo se negocian. Tomás sonrió. Le advirtieron bien. Milagros miró la pared detrás de la barra. Se acercó al dibujo de la puerta. ¿Esto es tuyo? Tomás dudó. Durante años habría dicho que no, que era viejo, que no importaba. Sí, dijo. Milagros lo observó con atención. Dibuja como alguien que ha pasado mucho tiempo mirando una puerta. Tomás sintió que el café se quedaba en silencio. ¿Eso es bueno o malo? Ella volvió hacia él. Depende. ¿De qué? De si algún día piensa cruzarla. Amalia fingió ordenar unas cucharillas para ocultar una sonrisa. Ramona miró por la ventana como si estuviera disfrutando demasiado. Tomás no supo qué responder. Milagros tampoco pareció necesitar una respuesta inmediata. Pidió un café con leche, se sentó junto a la ventana, sacó un cuaderno y empezó a escribir. Tomás volvió a la barra. El reloj estaba en el cajón, envuelto en un paño. No lo había destruido, no todavía. Quizás nunca. Hay objetos que no se vencen rompiéndolos, se vencen dejándolos cerrados. Mientras preparaba el café de Milagros, oyó un sonido muy bajo desde el cajón. Un tic, luego otro. Tomás se quedó quieto. El reloj estaba funcionando. No lo abrió. Sirvió el café. Lo llevó a la mesa. Milagros levantó la vista. Gracias. Tomás asintió. Al dejar la taza, vio que aquella había dibujado algo en la esquina de su cuaderno. Una niña con un pájaro en la mano. Tomás sintió que el aire desaparecía. Milagros siguió su mirada. Perdón, dijo. Dibujo cuando no conozco a nadie. Me ayuda a escuchar menos el silencio. Tomás miró el dibujo. La niña no era Lucía, no exactamente, pero se le parecía lo suficiente para que doliera. O quizá Tomás ya había aprendido a encontrar parecidos donde antes buscaba pruebas. Es bonito, dijo. Milagros sonrió. Todavía no sé quién es. Tomás pensó en el reloj, en la otra vida, en la niña que le pidió que la dibujara. Pensó en abrir el cajón, comprobar, comparar, pedirle al tiempo una explicación. No lo hizo, solo dijo, a veces los dibujos llegan antes que las personas. Milagros lo miró como si aquella frase le hubiera interesado de verdad. Eso debería escribirlo en su pizarra. Borró hoy cuenta. Escribió, no todo lo perdido pertenece al pasado. Lo miró, luego borró perdido y escribió, no todo lo posible pertenece al pasado. Esta vez lo dejó. Afuera, la niebla se levantaba lentamente desde las calles de San Brumario. El campanario marcó 6:12, como siempre, aunque eran casi las 10. Ramona se acercó a apagar. No lo abras, dijo en voz baja. Tomás no preguntó a qué se refería. No pienso hacerlo. Lo pensarás. Sí, y algunos días será difícil. Tomás miró hacia Milagros, que seguía escribiendo junto a la ventana. Miró a su madre, que hablaba con don Anselmo sobre la calefacción de la escuela. Miró sus dibujos en la pared. Miró el café lleno de una vida que no era gloriosa, ni perfecta, ni suficiente para impresionar a nadie, pero era suya. Entonces, esos días haré café, dijo. Ramona dejó unas monedas en la barra. Buena estrategia. Cuando cerró esa noche, Tomás subió al piso con su madre. Amalia se cansó en la escalera y tuvo que quedarse en la mitad. Tomás le ofreció el abrazo. Ella lo tomó. Milagros parece agradable, dijo. Mamá, solo dije que parece agradable.
La acabas de conocer. Algunas personas llegan como si el pueblo las hubiera estado esperando. Tomás sonrió. Eso suena peligroso. Todo lo que importa lo es poco. Antes de dormir, Tomás bajó al café una vez más. El local estaba oscuro. El dibujo de la puerta apenas se veía en la pared. Abrió el cajón. El reloj descansaba envuelto en el paño. Lo tomó. La tapa estaba tibia. Por un instante sintió el impulso, solo mirar, solo una vez, ver si Lucía seguía allí, ver si el otro Tomás lo odiaba, pero si en alguna vida Milagros ya lo conocía, ver si su futuro podía garantizarle algo. Sus dedos rozaron la tapa, entonces recordó las frases de su madre. No deberías perder también esta, odiándola por no ser aquella. Tomás guardó el reloj en una caja de galletas vacía, junto con lápices viejos, servilletas dibujadas y una fotografía de su padre joven frente al café. Antes de cerrar la caja, añadió un papel. En él dibujó a una niña con un pájaro en la mano. No era Lucía, no era nadie, todavía. Cerró la caja, apagó la luz. Desde dentro se oyó un tic. Luego silencio. Esa noche, Tomás soñó con la parada de autobús. Tenía 19 años otra vez. La maleta gris en la mano. El autobús se detenía. Las puertas se abrían. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había muchas versiones de él. El artista, el dueño del café, el hijo resentido, el hombre que nunca se casó, el padre de Lucía, el extraño que algún día podría tomar un café con Milagros. Todos miraban las puertas abiertas, ninguno subía, ninguno volvía, solo esperaban. Entonces una niña se acercó y le entregó un dibujo. Era una puerta, pero no estaba cerrada, tampoco abierta. Estaba siendo dibujada. Tomás despertó antes del amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó recordar lo que había perdido. Se levantó, preparó café, abrió la persiana a las 7. La calle de San Brumario estaba vacía. La niebla flotaba abajo sobre las piedras. En la pizarra escribió: hoy cuenta. Esta vez no borró nada, porque algunas vidas no empiezan cuando uno toma el autobús. Algunas empiezan el día en que deja de mirar cómo se va. Y en San Brumario, donde la memoria no descansa, Tomás Villalba aprendió que las vidas no vividas pueden visitarnos, pueden hablarnos, pueden tentarnos, pueden incluso llamarnos desde la voz de una hija que nunca existió. Pero no pueden obligarnos a abandonar la única mañana que todavía tenemos entre las manos. En el cajón, el reloj marcó una hora que no existía. Tomás escuchó el tic, miró la puerta del café y no abrió el reloj. Abrió el día.